¿Conoces a Samuel Little? Él fue el mayor asesino en serie de las historias de los Estados Unidos. En el año 2018, Samuel Little confesó 93 asesinatos, la mayoría de mujeres, cometidos entre 1970 y el año 2005, pero su espiral de violencia pasó desapercibida durante décadas. La mayor parte de sus víctimas eran adictas a las drogas o prostitutas. En muchos casos nunca fueron identificadas ni sus muertes investigadas. Después de que Little, ya en prisión, comenzara a dar nombres de las víctimas, el Buró Federal de Investigaciones del FBI confirmó que Little estaba implicado en al menos 50 muertes. Little cumplía 3 cadenas perpetuas y libertad condicional tras ser condenado en el año 2014, pero ese no pudo cumplir su sentencia, ya que falleció en el año 2020. Little aprovechaba su fuerza y su experiencia como boxeador para golpear con los puños a sus víctimas y luego estrangularlas, por lo que no dejaba marcas de homicidio con ninguna arma. Eso, unido al contexto social de las víctimas, hizo que muchas muertes fueran atribuidas a sobredosis, accidentes e incluso causas naturales. Este hombre es pura maldad. Esas fueron las palabras que indicó el detective Tim Marcia, quien llevaba el caso. Él comentó: "Lo creas o no, solo ves al mal unas pocas veces en tu carrera", dijo Marcia del Departamento de Policía de Los Ángeles al diario New York Times en el año 2018, cuando sentenciaron a Little a la cadena perpetua. "Mirándolo a los ojos diría que él era pura maldad, Tito". Y es que la cantidad de detalles sobre los asesinatos que Little dijo haber cometido dejó estupefactos a detectives, policías y fiscales. Da miedo la claridad que tiene sobre ciertas cosas después de todo este tiempo. Recuerda nombres y caras. Contó entonces al diario el detective Michael Coleruso del condado de Marion, en Florida, donde ocurrió uno de los asesinatos contados por Little. Muchos casos sin resolver que estaban archivados al menos en 14 estados de Estados Unidos fueron entonces desempolvados a la luz de las revelaciones de este hombre. Como indiqué anteriormente, las víctimas eran mujeres pobres o adictas, mujeres que vivían en la calle. Little estaba encarcelado desde el 2003 en Los Ángeles por el asesinato de 3 mujeres entre el año 87 y 89, crímenes por los cuales fue condenado a 3 sentencias de cadena perpetua. En julio del 2018, las pruebas de ADN confirmaron su implicación en la muerte de Denise Christie Rhodes, por lo que fue transferido a la prisión del condado de Hector, en Texas. Allí, un detective identificado por el diario The Washington Post como James Holland se ganó la confianza de Little y logró que hablara sobre sus crímenes del pasado. El exboxeador acumuló un centenar de arrestos por delitos como secuestros, violación o robo a mano armada durante 5 décadas. Se las arreglaba para salir de la cárcel una y otra vez, explicó Beth Silverman, la fiscal de Los Ángeles que logró las 3 sentencias contra Little. Samuel Little fue detenido en Kentucky luego de que se comprobó su relación con un asesinato en California a través de las pruebas de ADN. Las confesiones muestran que Little tenía como víctimas en su mayoría a mujeres pobres o adictas al alcohol, que vivían en la indigencia. Los casos de este tipo de víctimas frecuentemente quedan sin resolver en Estados Unidos, lo que pudo haber contribuido a la impunidad de Little durante todos esos años. Uno de los casos que confesó Little fue el de Melissa Thomas, de 24 años, cuyo cadáver desnudo fue encontrado en 1996 en un cementerio en Opelousas, Luisiana. Aseguró que la conoció en la calle y la invitó a su auto a consumir drogas. Aparcaron junto al cementerio y cuando iban a tener relaciones sexuales en el asiento trasero, él comenzó a acariciarle el cuello. ¿Por qué sigues tocándome el cuello? ¿Eres un asesino en serie?, le preguntó ella, según le contó Little a la detective del caso, Crystal LeBlanc. Entonces Little se enfureció y decidió matarla. Para LeBlanc fue impresionante cómo Little recordaba el nombre de las calles, de los bares, de los rostros, de las conversaciones y la ubicación del cementerio de la pequeña iglesia en Opelousas. El hombre usaba su fuerza de forma tan desmedida que
que una de sus víctimas, a la que golpeó en el abdomen, sufrió de la rotura de la columna vertebral. Los interrogadores coincidían en que Liddell no mostraba signos de remordimiento, que contaba todo con detalle, como por ejemplo cómo dejó el cuerpo de cada mujer hace años. Según la descripción de detectives entrevistados por la prensa, Liddell hablaba con entusiasmo sobre sus crímenes. Hasta se reía cuando recordaba detalles. Es un psicópata carismático, le decían. El sargento Mongeluso le preguntó cómo se las había arreglado para evitar ser capturado. Puedo entrar a mi mundo y hacer lo que quiero hacer y salir cuando quiera y entrar cuando quiera, respondió Liddell en alusión a los barrios pobres con problemas de drogadicción. Según The New York Times, a la detective LeBlanc le dijo: Dios me hizo de esta manera, entonces ¿por qué debería pedir perdón? Yo sabía todo lo que hacía, añadió como broche. I always knew that it was wrong, but after the first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance. ¿Acaso sabes quién fue el hombre que mató a Jeffrey Dahmer? Este es el aspecto de Christopher Scarver. Este fue el hombre, el monstruo que pudo matar a otro monstruo. Dahmer, uno de los asesinos más famosos de la historia, no duró vivo en prisión ni 2 años. Christopher Scarver aparece representado en la serie de Netflix de la mejor manera posible. La serie Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, está siendo todo un éxito en Netflix. Esto ha despertado un interés en la vida de uno de los asesinos más famosos de la historia, y del cual hay mucha documentación disponible. Aunque también son ya varias las polémicas que sobrevuelan sobre la serie. El final de Dahmer y todo lo que rodea su muerte es una de las cosas que más curiosidad suscita en aquellos que han visto la serie. 2 años después de haber entrado en prisión, murió cruelmente asesinado. En la serie muere a manos del personaje llamado Scarver. Christopher Scarver fue su ejecutor y también cumplía condena en prisión por asesinato. En su caso, había matado a una persona, pero las razones por las que lo hizo fueron bastante aterradoras. Scarver trabajaba en una carpintería y hacía tiempo que le habían prometido una subida de sueldo. Cuando acudió a su jefe para reclamar el aumento y este solo le ofreció $15, su respuesta fue un disparo en la cabeza. Scarver fue condenado a cadena perpetua y cuando ingresó en prisión sucedieron cosas extrañas. Un día se quedó a solas con otros 2 reclusos limpiando el gimnasio. Eran Dahmer y Gis Anderson, condenados por haber matado a su mujer. El modus operandi de Dahmer era que por lo general llevaba a sus víctimas al apartamento y las asesinaba, sin ningún tipo de compasión y con una tortura muy particular. Pero aquí en la cárcel Dahmer estaba totalmente expuesto. El asesinato fue extraño por demás. Según Scarver, los funcionarios desaparecieron y él acabó golpeando a sus 2 compañeros con una barra de hierro, provocándoles la muerte a ambos. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas más, pero nunca llegó a decir por qué los había matado. Lo único que se supo con claridad es que Associated Press publicó las declaraciones de él diciendo que todo había sido un encargo de Dios. Un reportaje del New York Times llegó a la conclusión de que él estaba tomando antipsicóticos durante su etapa de prisión, durante su estancia en la prisión, pero no trascendió a más información. En la serie de Netflix, Evan Peters es quien interpreta a Jeffrey Dahmer de una manera magistral. El New York Times también publicó unas declaraciones del asesino y dijo que en esa cárcel el ambiente era bastante tenso. Habían discusiones todo el tiempo y rencillas. Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él era uno de ellos, dijo con respecto a Dahmer. De la vida de Scarver no se ha sabido mucho más.
Fue cambiado dentro del penitenciario. Lo trasladaron al Centro Correccional Centennial de Canyon City, en Colorado. En 2015 publicó un poemario llamado Good Seed, y la única comunicación que tiene con el exterior son las cartas que le escribe a su hijo. Jeffrey Dahmer ha sido uno de los asesinos más crueles que se ha llegado a conocer. Su caso fue todo un escándalo durante los años 90. Asesinó al menos 17 personas de color y además de robarles la vida, los descuartizaba y se comía algunas de sus partes y practicaba actos necrófilos con sus cuerpos. Si quieres saber más de la historia de este asesino Jeffrey Dahmer de una manera más completa, déjalo en la caja de comentarios. Hay muchos datos que quedaron por fuera de la serie de Netflix que sería muy bueno abordar. También podemos hablar de los asesinos seriales más crueles e impactantes de la historia. Si quieres que hagamos ese contenido, puedes dejarlo en la caja de comentarios y con gusto realizaré la investigación. Recuerda que estos videos los hago para darte buenos sustos antes de que te vayas a la cama. Próximamente nos veremos una vez más en Los archivos del terror.